¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Adriana Salvatierra termina confesando que ella no quería ser candidata a la alcaldía cruceña por el movimiento al socialismo. También habla al respecto de la gestión de gobierno de Luis Arce Catacora y también cuenta cómo ella fue amenazada por las organizaciones en contra del presunto fraude electoral de Evo Morales. Escuchemos las palabras de Adriana Salvatierra y luego continuamos. Este rumbo político para su vida. El año pasado no me imaginaba siquiera llegar tranquila a fin de año, en realidad. Era un contexto muy complejo para todas, para todos. Y bueno, mira, eso es lo que decimos muchas veces con Mario. Hace un año Mario estaba en la cárcel. Hace un año mi familia estaba encerrada. No podían salir. Y no por la pandemia. Hace un año estábamos en una situación absolutamente distinta, con muchos compañeros en las cárceles, en el exilio. Y hoy es distinto. Hoy volvemos a disputar un proceso electoral y creo que la posibilidad de hacerlo democráticamente y la posibilidad de acercarse nuevamente a las personas con libertad marca un tiempo distinto. ¿Qué le hizo decidirse como candidata al municipio de Santa Cruz? Mira, hay algo que está pasando en Santa Cruz que es indiscutible. Aquí se va a vivir un cambio de ciclo. No solo por la ausencia de Percy Fernández en las listas electorales o en el proceso electoral, o la ausencia de Rubén Costas, sino porque en el país ya se vive un tiempo distinto y porque en el departamento también. Las banderas que hace 15 años movilizaron a la población, y eso un día lo discutíamos con Pablo, si las movilizaciones de octubre, noviembre tenían el mismo significado, la misma posibilidad transformadora que las que tuvieron el año 2005, 2006. Y nos encontramos con que hoy habrá un cierre del ciclo de determinados liderazgos y se abrirán otros. Y en esa perspectiva creemos que quien embandere la posibilidad del cambio, de la transformación del municipio, será quien realmente gane en este proceso electoral. Y por eso nosotros decidimos asumir este desafío, convencidos de que el municipio requiere cambios importantes en la administración, pero también cambios importantes en cómo se viene manejando la ciudad y cómo estamos en Santa Cruz. Mire, usted le da una vuelta a la ciudad y estamos mal, las calles tienen baches, los canales se inundan, es más, si se inundan, ni siquiera tienen una baranda para evitar accidentes, el pavimento no ha llegado, a los barrios que no ha llegado está ocasionando estragos, y esas cosas se pueden transformar, pero no solamente desde lo administrativo. Lo más importante es que el municipio hoy debe dejar de ser un administrador de recursos para convertirse en un generador de recursos económicos para el municipio y en un generador de trabajo para la gente. ¿Cómo? Porque ese planteamiento yo lo he escuchado siempre de parte de antes del ex vicepresidente Álvaro García Linera, cuando decía que los municipios y las gobernaciones deberían generar, es un poco replicando el modelo de las empresas dependientes de ese estado, del gobierno municipal, del gobierno departamental. No necesariamente, mire, hay tres formas en las que nosotros hemos planteado el plan de gobierno que pueden contribuir a mejorar, a generar fuentes de empleo. La primera de ellas es, por supuesto, la inversión pública. Ustedes saben que la inversión pública dinamiza la economía y articula un conjunto de sectores donde se construye una obra, un pavimento, un paso a nivel, un hospital. Se puede promover ya que no solamente participe la mano de obra local, municipal, sino además que participe la mano de obra del distrito, así reactivamos las economías locales. El segundo elemento, más allá de la inversión pública y de la conexión que tiene con muchos sectores,
es cómo nosotros desconcentramos los recursos. Hoy, si no me equivoco, 3 o 5 empresas son las que se hacen cargo del desayuno escolar. Y si nosotros planteamos que con la experiencia de mujeres, jefas de hogar, madres también en los diferentes barrios organizadas, se puede promover que el desayuno escolar lo trabajen ellas como la provisión de un servicio a través de microemprendimientos, podemos nosotros garantizar que se democraticen las oportunidades y los recursos y se genere trabajo para ellas. Y además se mejora la calidad nutritiva, porque si hay algo que pasa es que nosotros estamos siendo cómplices de que un niño recibe una bolsita de pilfrú o de leche, un quequecito y un plátano, y creemos que con eso mejoramos el nivel nutritivo, sin tomar en cuenta que a veces esa es la única alimentación que reciben los niños hasta mediodía. Y el tercer punto es cómo se incorpora Santa Cruz de la Sierra en ese proceso de sustitución de importaciones. Ustedes saben que la vocación del suelo en nuestro país no es necesariamente petrolera y por tanto los derivados como el diésel no es fácil, no producimos lo suficiente como para abastecer la demanda interna. Nosotros importamos $1.000 millones de diésel anual. Entonces ahí lo que se ha planteado es que las empresas, las industrias que ya tenemos al finalizar la Santos Dumont, en Palmasola, podamos nosotros a eso, y ya es una promesa para realizar de Luis Arce, que podamos nosotros convertirlas para que ahí se realice un proceso y se produzca biodiesel. Con el biodiesel, ¿qué materia prima se requiere? Ya no necesariamente el petróleo, sino se requiere fundamentalmente grasa animal. El municipio tiene mataderos, hay mataderos privados, y lo que hace falta ahí es organizar la recolección de eso. Y también se puede hacer con los aceites, la recolección de aceites en restaurantes, en domicilios, y con eso se puede ayudar al proceso de sustitución de importaciones. Entonces, si el municipio se plega a ese esfuerzo, fortaleciendo los microemprendimientos y garantizando el acopio para el procesamiento y la elaboración de biodiesel, podemos nosotros también generar trabajo. Emprendimientos así. Mucho se habla de la industrialización de la basura. Nosotros no entendemos por qué con tantos proyectos que se han presentado para industrializar la basura seguimos teniendo la fórmula de un botadero. Pero con esas formas, con esas propuestas de inversión pública, desconcentración de recursos y sustitución de importaciones, apoyando los microemprendimientos, se puede conseguir generar trabajo para la gente. Adriana, usted sabe que hay un déficit de aproximadamente 10.000 ítems por el mismo crecimiento poblacional de Santa Cruz. 10.000 ítems que no tiene para poder atender la salud, ¿no es cierto? ¿Usted qué haría en relación a eso para tener esos 10.000 ítems que son una gran desventaja en este momento para atender el COVID, por ejemplo? Mire, yo creo que lo primero que debemos hacer es reordenar la demanda de ítems. ¿Por qué le digo esto? Cuando uno mira, y aquí tengo la solicitud realizada al Edgar Pozo, el ministro de Salud, firmada por la arquitecta Angélica Sosa, nos damos cuenta que entre las demandas de ítems piden recepcionistas, morgueros, camilleros, y no necesariamente lo que deberíamos pedir, que son ítems de especialidad. Por supuesto que también solicitan en materia de médico cirujano, que es especialista en pediatría, pero allí lo que hace falta es reordenar a quién se le da, qué ítems cubre el gobierno nacional. ¿Qué hace el municipio pidiéndole ítems para una secretaria, para una recepcionista? El municipio puede hacerse cargo de eso y puede garantizar además la institucionalización de ese trabajador. Pero la Constitución establece que los municipios no deberían pagar ítems, ¿no? No, pero hay algo. Para la crisis sanitaria en específico, el año pasado nosotros aprobamos una ley que permitía que usen el 50% del IDH para contratación de personal. Entendemos que el ítem obedece un proceso de institucionalización progresivo y por supuesto debe continuarse con esa demanda. Pero para atender la crisis sanitaria no podemos decir que no existen recursos suficientes. Además, el gobierno nacional habilitó, y esto ya en la anterior gestión, ni siquiera es en la gestión de Arce, la posibilidad de que se utilicen también los recursos que quedaron de saldo de caja y bancos para contratación de personal y atención en la emergencia médica. ¿Cómo vamos a hacer después de aquello? Hay un día después de la crisis. Y ese día después de la crisis sanitaria,
no debe partir de la base organizativa de las brigadas médicas. Grupos de médicos que van a los barrios, atienden, son muy importantes, sí, pero están un día, 2, 3, y lo que necesitamos es transitar un sistema de salud que garantice la presencia de un médico en el barrio, que haga un seguimiento directo de la salud de las familias y que pueda además llevar una hoja no de vida, pero que pueda ser portador también de todo el historial médico de una familia, de un vecino, de una vecina, y así nosotros podemos garantizar que con ese seguimiento se haga un control en primera instancia de lo que podría ser en materia preventiva una enfermedad. Adriana, usted hace un momento refirió de que estamos mal al recorrer la ciudad, sí. ¿No es cierto? Me imagino que en su observación no escapa de su atención las colas de gente de diferente edad, haga frío, haga calor, para sacar una ficha para atención médica, para sacar un carnet de identidad, para renovar el brevet, y un largo etcétera. Colas por todas partes. Uh-huh. ¿Qué de la proximidad del municipio, en caso de que esté a su cargo con el ciudadano, para evitar, para que no se siga atentando contra su calidad de vida, como viene ocurriendo sin remedio hasta ahora? Mire, por supuesto que en migración hay un proceso avanzado de digitalización de la ficha para la atención al momento de sacar un trámite migratorio. A mí me pasó, yo fui a sacar mi pasaporte, tuve que entrar a la página, me dieron una ficha y yo sabía a qué hora podía estar. Y eso todos lo proponemos, yo lo he visto en los programas de gobierno de todos los partidos, la digitalización. Sin embargo, yo creo que si nosotros garantizamos que los cuellos de botella, que son los hospitales de segundo nivel, que son cuellos de botella porque la gente ve el hospital probablemente el más grande y cree que ahí le van a dar solución a sus problemas, cuando para enfermedades mucho menos complejas, que no requieran necesariamente una de las 4 especialidades de segundo nivel, podríamos acudir a los consultorios. Entonces también pasa por generar una conciencia de cómo se reordena este sistema de salud. Pero por supuesto que tenemos que hablar de digitalización de los procesos que guardan relación con los servicios ciudadanos, de desconcentración de los recursos. Mire, yo sé que muchas familias, cuando enfrentan la titulación del derecho propietario, independiente si hay un juicio con 3, 4 dueños distintos, que ese es otro conflicto. Cuando una familia quiere tener el título de su casa, tiene que pagar por lo menos de $6.000 a $8.000. No solamente en los trámites, sino en el pago del abogado, etcétera. Y además tiene que peregrinar mínimo por 3 lugares distintos. Y nosotros podríamos garantizar que en los distritos se puedan realizar ciertos trámites y otros directamente realizarlos en línea. El modelo que tiene de plataformas virtuales la banca en este momento es muy interesante, porque uno puede realizar el pago de impuestos y de servicios en línea, de transferencias puede realizarlas en línea. Lo mismo tiene que pasar en el municipio. Y en el gobierno nacional en todas partes, ¿no? Es fundamental, eso es urgente. Sí. Y sabe que además contribuye a la transparencia. A ver, ¿qué queremos nosotros en desconcentración? Nosotros queremos apostar por la elección de los subalcaldes, para que los subalcaldes dejen de estar cuidando su trabajo con la alcaldía y se preocupen un poco más de atender a la gente. Allí su compromiso va a radicar con el voto de las personas. Pero esos subalcaldes deben tener poder de decisión también en sus distritos, y eso se garantiza desconcentrando los servicios del municipio en esa subalcaldía. Títulos de derecho propietario, pagos de impuestos, etcétera. Y por supuesto también tenemos que avanzar a que, además de que se desconcentre, se empodere los distritos, usemos tecnologías y garanticemos pues que el municipio le llegue más cerca a la gente. Eso Adriana, perdón que le cambie el tema, en el plano político, ¿van a haber nuevos nombres, va a haber sustitución de candidatos en las listas del movimiento al socialismo con las observaciones que han habido y con las observaciones internas también de descontentos? Mire, yo la verdad que puede preguntarle a cualquiera de nuestros concejales. De hecho, un actual concejal nuestro se quejó públicamente y dijo: el problema de Adriana es que no peleó y no habló.
Y yo no me puedo meter en las discusiones internas. Eso lo definen las organizaciones, lo definirán los distritos. Mi responsabilidad es llevar adelante la candidatura por la alcaldía municipal y alcanzar la victoria en el municipio. Esa es mi primera responsabilidad. ¿Y por qué usted no quería ser candidata al principio? Porque sabe que yo salí muy agotada de la gestión del Senado en el último año. Fue muy duro para nuestra familia. Yo, muchas cosas que no he contado, pero a mí me mandaban videos de mi madre. Mi mamá es personal de salud. Me mandaban videos en los días de paro, me mandaban videos de mi madre saliendo en moto a su trabajo, de gente que estaba bloqueando cerca de mi casa. Pensaron que yo vivía en el primer anillo. Yo vivo en la Virgen de Luján. Pensaron que yo vivía en el primer anillo y fueron y cercaron la oficina de mi padre. Y amenazaron y dijeron que cuando fue los días que si algo le pasaba a Luis Fernando Camacho, Adriana Salvatierra y Carlos Romero van a pagar las consecuencias. Yo no tenía nada que ver. Entonces fue un año muy duro. Y después de ese año, bueno, logramos recuperarnos. Entonces hoy enfrento, por supuesto, contentísima el desafío, porque además entiendo que en Santa Cruz se va a vivir un cambio. Hay el cierre de un ciclo, hay un cambio que está en pleno avance y esperamos nosotros responder a las expectativas de los ciudadanos en este proceso electoral para conducir ese cambio. Hace un momento, en el mismo lugar donde usted está sentada hoy, estuvo José Gariáñez. Uh-huh. Él habló del macizocismo en esta contienda electoral. Y en la gestión que acaba también, ¿no? De alianza, de haber cogobernado. ¿Qué tiene algún comentario al respecto? Mire, nosotros, a ver, ¿cuál es la consigna para cualquier legislador del MAS, cualquier autoridad del MAS? Trabajar por la gente. Y nuestro problema no es por quién vota la gente. Nuestro principal problema es atender las necesidades de los ciudadanos. Han habido decisiones que nosotros no hemos compartido con los concejales y que han recibido fuertes cuestionamientos. Pero si hay un proyecto de ley municipal, departamental, nacional, que garantice que la gente acceda a derecho propietario, que le mejore su calidad de vida, que acceda a una mejor planificación de la ciudad, por supuesto que nosotros vamos a apoyar, y eso no es alianza con un partido político, nuestra alianza está con las necesidades de la gente. Y esas necesidades de la gente fueron atendidas en la gestión de Angélica Sosa, porque prácticamente en el Consejo no hubieron voces críticas, ¿no? Ni del MAS, ni de UCS, ni de... Yo creo, mire, yo no estoy de acuerdo ni con el BRT, ni con la forma en la que se planteó el reordenamiento de la ciudad, que hoy día sabemos que no ha funcionado. Y probablemente les pasó a los concejales que creyeron y apostaron, y validaron una propuesta que en los hechos no funcionó. Allí está la evaluación política que realizó el movimiento al socialismo. Hoy ha puesto otros candidatos al frente del Consejo. Si usted llega a la alcaldía, por ejemplo, en el caso específico del BRT, ¿qué haría al respecto? Lo dejo como una ciclovía nomás. ¿Qué más vamos a hacer con un tercer voltero en el primer anillo? Sí. ¿Cuál es la idea al respecto? Mire, el 2016 ya el gobierno planteó una alianza estratégica con el municipio de Santa Cruz y con inversión de capitales privados para el tren eléctrico urbano. ¿Por qué creemos que esa es la alternativa? Porque es eficiente en términos energéticos, no dependemos necesariamente de hidrocarburos. Segundo, porque... Ese tren eléctrico también lo planteó, creo, Johnny Fernández, ese proyecto. Yo he visto su proyecto de monorriel, pero no sé qué año empezó a proponerlo. Nosotros hablamos de esto en 2016 y la verdad que el municipio después no quiso, porque salió un estudio de la cooperación japonesa que dijo esta debe ser la planificación de las rutas, y ellos optaron por el BRT. El BRT no es eficiente energéticamente, no empezó por donde debería haber empezado. Usted visite la Pampa de la Isla, Villa 1 de Mayo, Plan 3000, doble vía La Guardia. Allí están los nudos de congestión en la avenida Virgen de Cotoca, pasando la Cumavi, la avenida 3 Pasos al Frente, Radial 10, San Aurelio, doble vía La Guardia. Allí están los nudos de congestión vehicular. En esos 27 kilómetros que hay, que dan vuelta al primer anillo, ya usted tenía Trufi, ya usted tenía el Chuturubí. ¿Para qué un tercer voltero? Que hasta ahora lo logran poner en marcha encima.
que no tiene consenso con ningún trabajador del transporte y no es una disputa del mercado. Es simplemente garantizar que si al transporte le pedimos que mejoren sus unidades, que mejoren sus micros, como en contraparte yo descoordino con ellos la planificación del sistema de transporte municipal. Entonces hay muchas observaciones. Una preguntita volviendo al tema de la gestión que está terminando. ¿El MAS tenía cargos, tenía pegas en la alcaldía de Santa Cruz? ¿Tiene? Mire, no me corresponde a mí. Primero porque no sé si era así. Pero además si fuera, creo que le corresponde a los concejales decirlo. Yo la verdad no he tenido conocimiento de aquello. Yo siempre, como ustedes saben, trabajé en el nivel nacional. Esperamos que no. Ahora, una última pregunta de mi parte, aprovechando ese nivel nacional. En instantes, o ya debe estar jurando el nuevo ministro de Salud. Y desde la semana pasada se hablaba de posibles cambios en el gabinete. ¿Usted conoce algo de eso? Mire, la verdad que me ha sido ajeno lo que se ha pensado en los cambios de gabinete. Sí, por supuesto. A ver, hay fechas simbólicas que abren una expectativa en torno a ajustes del funcionamiento del órgano ejecutivo. El 22 de enero, el 6 de agosto. Hay también coyunturas que demandan ajustes dentro del Ejecutivo. Y por supuesto que esos ajustes seguramente se realizarán en la medida en que se realice una evaluación de los primeros 60 días de gobierno, de los primeros 90 días de gobierno, y se garantice allí que con esos ajustes se ponga en marcha la maquinaria del Estado. Porque ¿sabe por qué son necesarios esos ajustes? Porque no es que nosotros encontramos el gobierno como estaba antes de noviembre, antes del golpe de Estado. Encontramos un gobierno quebrado, que no era siquiera capaz de pagarle el salario a los propios funcionarios del Estado, con un déficit que casi alcanzaba los 3.000 millones de dólares, con una economía donde los bolivianos en las encuestas dicen que 4 de cada 10 bolivianos lo perdieron todo y solo el 13% mantuvo los mismos ingresos que tenía antes de la pandemia. Entonces estamos en un país distinto. No es ni el país que dejamos, y con serias irregularidades que durante un año lograron afirmarse en la administración pública. Entonces requerirá ajustes, por supuesto, y requerirá ajustes que seguramente se darán en torno al cumplimiento de los objetivos, de lograr ser eficientes al momento de administrar la crisis sanitaria, lograr ser eficientes en la respuesta económica, lograr ser eficientes en materia educativa también. Entonces creo que esos 3 ejes son los que están sometidos en este momento a una mayor evaluación. Debe sortear lo último, Adriana. Debe sortear el gobierno un conflicto que se pensó que podía estar resuelto. Me refiero a la demanda de los transportistas sobre el diferimiento de sus pagos, de sus obligaciones. Para este martes y miércoles hay un anuncio de paro y bloqueo en carreteras. ¿Qué opinión le merece esto al respecto? Bueno, ya se habría llegado a un acuerdo en todo caso con una parte del sector de transporte para tomar esta medida. Pero estamos en crisis económica, y la crisis económica obliga a ajustar las medidas del Estado. Mire, yo le explicaba, nos encontrábamos con el sindicato 24 de septiembre, ya ellos nos demandaban el diferimiento del pago de créditos, y yo les decía, la economía se maneja en un equilibrio que es muy complejo. Le pongo un ejemplo sencillito. Entre los días de octubre y noviembre del año 2019, cuando se percibía un escenario de crisis, la gente empezó a sacar la platita de sus cuentas bancarias y empezó a cambiarla toda en dólares. Eso hizo que la presión al Banco Central por la demanda de dólares se triplique, porque el Banco Central es el que le da los dólares a las casas de cambio. Entonces se triplica la demanda de dólares, y eso genera un desajuste, porque ¿de dónde saca el Banco Central? De las reservas. Si nosotros de forma descoordinada ampliamos por nuestra cuenta solamente el diferimiento del pago de créditos sin mantener los equilibrios de la economía, nos arriesgamos a que la banca diga no vamos a poder tolerarlo, y la respuesta de la gente más bien va a ser otra, va a ser
resguardar sus recursos económicos. Entonces hay equilibrios muy complejos y la crisis también pasa necesariamente por administrar esos conflictos, muchas veces contenerlos para mantener esos equilibrios. Bueno, Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra, la expresidenta de la Cámara Alta y actual candidata a la alcaldía de Santa Cruz. Adriana Salvatierra confiesa que en un inicio ella no quería ser candidata a la alcaldía de Santa Cruz por el movimiento al socialismo. La razón sería porque su familia pasó por duros momentos en los conflictos de 2019 sobre el presunto fraude electoral. Aseguró que ella y sus familiares recibieron varias amenazas por la salud de Luis Fernando Camacho. De la misma forma, habló al respecto del cambio ministerial en el gobierno de Luis Arce Catacora y dijo que era un proceso normal. De la misma forma, habló de algunas acciones que está tomando el presidente Luis Arce Catacora y además califica que las decisiones del presidente Luis Arce Catacora son correctas por el momento que se está atravesando. Al respecto de la demanda del transporte sobre el diferimiento de créditos, Adriana Salvatierra también ratificó la posición del gobierno frente a este tema y dijo que el equilibrio entre la banca, los créditos y el movimiento económico es muy pequeño y que se estaría poniendo en riesgo esta situación. Además de ello, planteó los principales ejes de su campaña. Esas fueron las palabras de la expresidenta del Senado que ahora postula a la alcaldía cruceña. Al respecto de sus palabras, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Cuánto respaldo creen ustedes que tiene Adriana Salvatierra en miras de la alcaldía cruceña? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.